Buenos días. Me correspondió un método científico. Mi nombre es Nidia Daniela Rodríguez Corredor. El método científico es un método de investigación que se usa especialmente en la obtención o elaboración de aquellos conocimientos que provienen de las ciencias. Los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza se deben sobre todo al trabajo de investigación de los científicos. Al método científico lo sostienen dos grandes pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. La reproducibilidad es la capacidad de replicar o repetir determinado proceso en cualquier lugar y por cualquier persona. La refutabilidad conlleva que todo, en este caso proposiciones, deben ser cuestionadas o refutadas si es el caso. En el caso de las proposiciones científicas, estas no deben nunca considerarse como verdades absolutas. Asumo que se pueden considerar como proposiciones no refutables. El método científico consta de 6 pasos. La observación, este es el primer paso, es el básico, ya que a partir de los estudios de los objetos o diferentes fenómenos presentes, se aplican los sentidos y se realiza una pregunta. La inducción es obtener un principio a partir de las observaciones que se realizaron. Hipótesis, se plantea una explicación provisional acerca de las posibles causas para cada una de estas observaciones realizadas. Experimentación, probar la hipótesis. Demostración de la hipótesis a partir de los resultados obtenidos en la fase anterior, es decir, en la experimentación se generan conclusiones respecto a la hipótesis, verificando o subestimando de la misma. La tesis o teoría científica, cuando se muestra la hipótesis, se obtienen conclusiones y estas son las conocidas como la teoría científica. Las etapas del método científico son 8, de las cuales tenemos observación, hacer una pregunta, investigar, analizar datos o sacar conclusiones, probar con un experimento, plantear una hipótesis, la teoría científica y como último paso comunicar los resultados. Las características de un método científico. Vemos que el método científico es verificable y explicativo, es riguroso, el investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de ellos. Objetivo, se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico u investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. Progresivo, los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. Racional, utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Verificable, la hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Galileo Galilei fue uno de los pioneros en el uso del método científico experimental. Con los años, su aplicación ha tenido múltiples interpretaciones de muchísimos pensadores, entre los que se encuentran John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Karl Hell. En Discurso del Método 1637, René Descartes dispuso ciertas reglas para orientar la razón hasta ser iluminado con la verdad en las ciencias. Vemos un ejemplo. El ejemplo es la vacuna contra la poliomielitis de Albert Sabin, que fue en el año 1962. El primer paso fue la observación, que al mismo tiempo que Salk investigaba su vacuna, Albert Sabin estaba intentando desarrollar una vacuna contra la polio.
Segundo paso fue la inducción y preguntas. ¿Cómo desarrolla un prototipo vacunal? La hipótesis, una vacuna desarrollada a partir de un virus vivo puede garantizar la inmunidad del paciente durante un periodo extendido. Experimentación, Albert Sami realizó las primeras pruebas de su vacuna con él mismo, sus familiares, un grupo de investigadores y los detenidos de una cárcel. La prueba masiva fue realizada por el Ministerio de Salud de la Unión Soviética en 1957. La demostración, en 1962, el Servicio de Salud Pública estadounidense aprobó la vacuna diseñada por Sabin y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, empezó a utilizarla. Como tesis, tenemos que se desarrolló una vacuna en forma de jarabe que se administra por vía oral. Esta vacuna no solo logró proteger a las personas contra la polio, sino que lograba que no sean portadoras de la enfermedad y por lo tanto que no contagien. Esta es la principal diferencia con la vacuna de Sacre. Es al día de hoy la vacuna más utilizada en la lucha contra esta enfermedad. Como conclusión tenemos que podemos decir que el método científico es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos cuyo fin es generar conocimientos científicos a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. Gracias.